miembros de la sala de honor que nos acompañan desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Se informa que este magno evento se está transmitiendo a través de la plataforma Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida, el uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa al expositor. Dicha pregunta se realizará al finalizar la ponencia. Al término del evento, se solicitará a los participantes activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger las imágenes de foto grupal y evitando enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señores miembros de la sala de honor, se solicita permiso para dar inicio al evento. La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla le da la más cordial bienvenida al tercer módulo de ciclo de conferencias del módulo penal, con el tema El proceso por razón de la función pública. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por la señora doctora Ana Vázquez Bustamante, jueza superior y presidenta de la Sala de Apelaciones de Ventanilla de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, al señor doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, al señor doctor Alfredo Mirabal, jefe de la ODECMA y presidente de la Comisión de Capacitaciones de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, la señora doctora Elizabeth Loja, Fiscalía en representación de la Fiscalía Superior de Ventanilla, el señor administrador Norbert Alegre, administrador del módulo penal, y los autoridades como son los señores comisarios de las comisarías de Pachacútec y Villa Los Reyes. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Ana Vázquez Bustamante, jueza superior y presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla, quien brindará las palabras de bienvenida en este magno evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sandy. Buenas tardes a todas y todos los asistentes, magistrados, personal jurisdiccional, administrativo, así como a toda la digna concurrencia. En principio, quiero agradecer a la comisión por la invitación que se hizo llegar a fin de dirigirme a ustedes y poderles dar la bienvenida a este evento académico dentro del tercer módulo del ciclo de conferencia 2021 del módulo penal. Es de suma importancia el seguir capacitándonos para poder brindar un mejor servicio de justicia. El día de hoy me complace dar la bienvenida al doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, docente universitario y capacitador del Código Procesal Penal, quien el día de hoy nos disertará, como se ha mencionado, el tema El proceso por razón de la función pública. En la configuración de nuestro sistema constitucional se ha optado por brindarle a los altos funcionarios prerrogativas de carácter sustantivo y procesal, de modo que el mayor nivel de protección que ostenta está en función de la mayor envergadura de la función pública desempeñada por tal condición. Nuestro Código Procesal Penal regula su procesamiento según se trate de delitos de función atribuidos a los altos funcionarios públicos, de delitos comunes atribuidos a congresistas y otros funcionarios públicos, y delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos. Tema de sumo interés que, dada la experiencia y el conocimiento del doctor Tejada Aguirre, estoy segura nos dará muchas luces sobre el mismo. Reiteramos la bienvenida al doctor Tejada Aguirre. Muchas gracias. Gracias, Sandy. Tu audio, Muy Sandy. agradecidos con sus palabras, señora doctora Ana Vázquez Bustamante. Agradecemos sus palabras de bienvenida. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, quien disertará la ponencia El proceso por razón de la función pública, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. El señor doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre es abogado graduado y titulado por la Universidad Particular San Martín de Porres. Cuenta con una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de
Ciencias Penales, una maestría en la Universidad Nacional Federico Villarreal con la especialidad de Derecho Constitucional. Asimismo, ha realizado estudios doctorales concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresó en el año 1996 al integrar la primera sala penal para reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha sido docente universitario en las Universidades Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, José Faustino Sánchez Carrión, Alas Peruanas y Universidad Nacional del Santa, entre otras. Ha sido juez también del primer juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, ha sido integrante del colegiado penal de la Corte Superior de Justicia del Santa y actualmente se viene desempeñando como presidente de la Corte de Justicia de Tumbes. También forma parte de la Academia de la Magistratura, realizando capacitaciones y conferencias en diversos eventos académicos. Reciba usted una cálida bienvenida, señor doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre, y proceda. Gracias. Gracias a todos, todas, público presente. Saludar a la doctora Ana Vázquez Bustamante por la labor que realiza. Ya denota ya mucho reconocimiento. Este trabajo que hacemos muchas veces fuera del horario. Y así a todos los que se encuentran conectados por este medio, por esta plataforma, y que se han dado cita en esta fecha para poder, digamos, escuchar las experiencias o lo poco que uno ha venido acopiando en la trayectoria. Solamente para hacer una precisión a la presentadora, ya no soy presidente de la Corte, lo fui, ahora soy paz presidente y presido la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Tumbes en la fecha. Ya, muchas gracias. Y vamos a empezar con el tema que se llama, o se denomina el proceso por razón de la función pública, a la que todos recurrimos a partir del artículo 449 del Código Procesal Penal. Antes de entrar allá al desarrollo propio del tema, debemos nosotros entender que desde el cambio de paradigma que ha tenido o que tiene el jurista, cuando me refiero al jurista hablo del juez, del abogado, del académico, de todos los que formamos parte del sistema, de asumir el actual Estado como un Estado constitucional de derecho, ya no un Estado legal, un Estado en el cual solo se sigue el mandato definitivo, es decir, lo que la ley dice, sino un Estado en el que busca mandatos de optimización, en el cual entramos nosotros a plantear pesos y valores para resolver un determinado conflicto. ¿Y digo por qué? Porque la norma nos determina qué pauta seguir, ¿está bien? Pero estas pautas a su vez tienen que ser discriminadas por el juez con apego estricto a los principios. De lo contrario, solo seríamos como antiguamente era el juez, la boca de la ley. Y eso no es lo que se quiere porque muchas veces la ley deviene injusta. ¿Y por qué estas palabras? Porque hemos visto en los casos que tenemos a la fecha, que ya les voy a decir más adelante, los casos que vemos de público conocimiento, que se ven una serie de afectaciones a derechos fundamentales con el tema de el proceso por delitos de por delito de la función pública. Bien, empecemos entonces dándoles algunos lineamientos del tema, ¿ya? Como son que nuestro sistema constitucional, es decir, de Estado constitucional de derecho, hace una clasificación de 3 niveles en función al grado de protección que goza el funcionario o el alto funcionario. En primer lugar, tenemos una protección casi absoluta. A ver si me ayudan avanzando con las diapositivas, de acuerdo a lo que vaya yo desarrollando. Ya. Una protección casi absoluta, la cual impide el procesamiento penal del funcionario público durante el ejercicio de su cargo. Es así porque muchos funcionarios asumen responsabilidades. Imagínense que en esa asunción de la responsabilidad se le procese al fiscal de la nación o se le procese al propio presidente. Esto sería un caos, ¿no? Es por eso que se requiere una situación constitucional previa para que éste pueda ingresar al sistema penal. El artículo
117 de nuestra Constitución Política hace unas excepciones, y siendo el único funcionario que goza de esta garantía, el presidente de la República. Ya tuvimos un caso conocido hace poco, ¿no? Recordarán, el presidente, el cual fue inhabilitado. En segundo lugar, se brinda una protección intermedia que impide el procesamiento penal por toda clase de delitos con la previa autorización del órgano competente y bajo los procedimientos fijados por nuestra Constitución Política. De ello gozan ¿quiénes? Los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo. Y en tercer lugar, existe una protección menor, pero que no es menos importante, que impide el enjuiciamiento criminal del alto dignatario, cuando el hecho que le es imputado fue realizado en el ejercicio de su función, la cual corresponde a todos los funcionarios que están previstos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Si me siguen con la Constitución, ubiquen el artículo 99. Los altos dignatarios, ¿quiénes son? Son aquellas personas que están situadas en la más alta dirección estatal, las que finalmente tienen la posibilidad de tomar decisiones que indudablemente afectarán el desarrollo de la sociedad y de los diversos grupos al interior. Por tales razones, tenemos normas especiales de procedimiento para los casos en que estén involucrados en un proceso penal. Mediante resolución administrativa 205-18-CE-PJ del 17 de julio de 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno a nuestro poder, estableció que a partir del 1 de agosto del 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República operen con carácter de exclusividad para el juzgamiento de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. A su vez, el numeral 4 del artículo 34 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del nuevo Código Procesal Penal contemplan las especialidades procedimentales siguientes. Primero, proceso por razón de la función pública. Esto se subdivide en procesos por delito de función atribuidos a los altos funcionarios públicos. Artículo 449 y siguientes. El otro es proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios. Eso está en el artículo 452 y siguientes. Y por último, procesos por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos. Artículo 454 y siguiente. Ahora, les he mencionado del artículo 99 de la Constitución Política. ¿Y qué funcionarios o qué altos funcionarios son los que recoge este artículo? Está el presidente de la República, los congresistas de la República, los ministros de Estado, los integrantes del Tribunal Constitucional, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República. El artículo 454 del Código Objetivo detalla también a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los vocales superiores, a los fiscales superiores, al Procurador Público y a los otros funcionarios que la ley señala. El artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial detalla al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y a los que están comprendidos en el artículo 454 del Código Procesal Penal. Bien, el proceso penal especial por delito de función atribuidos a altos funcionarios públicos se regirá por las reglas del proceso común, salvo las disposiciones específicas establecidas en los artículos 450 y 451 del texto adjetivo. Igualmente, el proceso penal especial por delito de función atribuidos a otros funcionarios públicos también se regirán por las reglas del proceso común, con excepción de lo establecido en el artículo 454 del Código Procesal Penal. ¿Qué funcionarios no se ha contemplado? Ustedes dirán, ¿y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones también estarán contemplados? La norma no lo señala, pero al tener representación del Poder Judicial, que es un juez supremo, y el Ministerio Público, un fiscal supremo, ellos ya gozan de su propia prerrogativa, más no los representantes que los acompañan. Bien, vayamos al proceso por delitos de función
atribuidos a altos funcionarios públicos. El artículo 449 del Código Procesal Penal regula el procesamiento contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución, lo que acabo de detallar, por los delitos que se cometen en ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo. Entonces, ¿qué detalla este numeral constitucional? Que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Entonces, esta prescripción que determina que a estos funcionarios les corresponde ser sometidos no solamente por infracción de la Constitución, sino a un procedimiento o a un proceso penal cuando cometan delito en el ejercicio de sus funciones, deben estar previamente reguladas por las razones que dije al inicio, dado que son altos funcionarios, los cuales asumen responsabilidades que determinan la determinación de la sociedad. Hay que tomar en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución, los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan al ejercicio de sus funciones, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y del enjuiciamiento. Esto guarda similitud con la norma procesal que se describe y también haciendo un poco de comparación internacional con el artículo 416 del Código Procesal Penal chileno, el que desarrolla de una manera más corta, yo diría, no tan técnica, pero más corta y sencilla, que el procedimiento relativo a personas que gozan del fuero constitucional. El artículo 417 habla de la detención infragante. Dice, si el aforado fuere detenido por habérselo sorprendido en delito flagrante, el fiscal lo pondrá inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubiesen practicado y que fueran conducentes para resolver el asunto. Sencillo y práctico. Esta misma norma, el artículo 93, también señala que el defensor del pueblo goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Los funcionarios que están presentes o que están detallados, sí tienen prerrogativas denominadas que son propias de inviolabilidad y de inmunidad para que puedan ejercer su labor sin sufrir el riesgo de una persecución penal y razonada. Ustedes recordarán el caso de la sentencia Tribunal Constitucional versus el Estado peruano, que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tres magistrados que fueron desaforados, acusados, recurrieron al tribunal porque ellos consideraban que no se les había seguido un debido procedimiento y se había afectado su derecho a la defensa. El tribunal les dio la razón y ordenó no solamente la indemnización, sino el reconocimiento a estos magistrados, ¿no? Me refiero a los doctores Aguirre Roca, Rey Terry y Delia Reboleo Marzano de Moore. Fueron desaforados por una mayoría congresal, que en ese entonces
dentro de las funciones que estima la propia Constitución, desaforaron y fueron acusados. ¿Cuáles son las reglas que debe seguir el proceso común y las que prevé el Código Procesal Penal? El artículo 450 del texto adjetivo determina que la incoación del proceso penal requiere previa interposición de una denuncia constitucional en las condiciones establecidas por el reglamento del Congreso y la ley, por el fiscal de la Nación, el agraviado por delito o los congresistas, y luego del antejuicio constitucional, si el Pleno del Congreso aprueba el procesamiento del funcionario, debe emitir la resolución acusatoria de contenido penal que será remitida al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente disposición, mediante el cual formaliza la investigación preparatoria y la deriva a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre o entre sus miembros al juez supremo que actuará como el juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargarán del juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación. Además, el fiscal de la Nación designará también al fiscal supremo que dirigirá la etapa de investigación preparatoria y al fiscal supremo que intervendrá en la etapa de juzgamiento. Asimismo, el juez supremo de la investigación preparatoria, con los actuados que remite la fiscal de la Nación, dictará el auto motivado, aprobando la formalización de la investigación preparatoria, con citación del fiscal supremo encargado y del imputado. Tanto la disposición del fiscal de la Nación como el auto del vocal supremo de la investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución acusatoria del Congreso. El fiscal supremo designado asume la dirección de la investigación preparatoria, tal cual ocurre en los procesos comunes, dispone las diligencias que deben actuarse, solicita al juez supremo de la investigación preparatoria las medidas de coerción que correspondan y los demás actos que requieren la intervención jurisdiccional. Es decir, en nivel supremo se desarrolla un proceso común, con la diferencia que para llegar a este proceso ha tenido que haber unas cuestiones previas de carácter constitucional. Pueden ampliar el objeto de la investigación por nuevos hechos delictivos cometidos por el acto funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas, sí, y requiere, como le dije, la resolución acusatoria del Congreso, a cuyo efecto el fiscal de la investigación preparatoria se dirigirá al fiscal de la Nación para que formule la denuncia constitucional respectiva. Bueno, es de conocimiento público que algunos ex consejeros del ex Consejo Nacional de Magistratura hubo una integración de la resolución acusatoria del Congreso para adicionar 1 o 2 tipos penales por el que vienen siendo procesados a nivel de etapa de investigación preparatoria. Esto es de conocimiento público y está en los medios, en el canal de Justicia TV, entre otros, ¿no? Juez de la investigación preparatoria, es un doctor muy conocido y que siempre se le ve en las audiencias que convoca. El juez siempre se va a pronunciar previa audiencia con las concurrencias de las partes cuando llegue ante el requerimiento del fiscal de que debe integrarse un nuevo tipo penal o una adecuación del mismo como corresponda. Ahora, la etapa de juzgamiento va a estar a cargo de la Sala Penal Especial y está integrada por 3 jueces supremos. Y contra la sentencia que emita este órgano jurisdiccional procede recurso de apelación. Principio de la pluralidad de instancias, un derecho fundamental, forma parte del debido proceso, y el cual este recurso va a ser conocido por la Sala Suprema que haya sido designada y que conforme lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya contra la sentencia de vista no procede recurso alguno.
al menos ordinario, no procede. El auto de sobreseimiento o el que ampara una excepción u otro medio de defensa que enerve la pretensión acusatoria y así también la sentencia absolutoria, en tanto adquieran firmeza, devuelve al procesado sus derechos políticos sin que sea necesario acuerdo del Congreso. Vencido el plazo de 5 años previsto en el artículo 99 de la Constitución, siempre que no se haya incoado el proceso penal, el ex alto funcionario público estará sometido a las reglas del proceso común. Bien. Hasta aquí hemos avanzado. Ahora vamos al proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios. Según lo dispuesto o según lo determina el artículo 452 del Código Procesal Penal, los delitos comunes atribuidos a los congresistas, al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso, siguiendo el procedimiento parlamentario o el Pleno del Tribunal Constitucional, en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimiento administrativo que corresponda, lo autorice expresamente. Ahora, si el funcionario ha sido detenido en flagrante delito, deberá ser puesto a disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional en el plazo de 24 horas a fin de que inmediatamente autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. En el caso chileno que se hizo referencia, es directo, no va al Congreso, sino directamente a la Corte Suprema para que autorice o no la privación de libertad y el enjuiciamiento. Por eso es más sencillo, no tan técnico, pero es más sencillo y yo lo veo más rápido. Sin embargo, nosotros tenemos que acatar el mandato constitucional y no podemos soslayarlo por ningún motivo. Ya, ¿cuáles son las reglas del proceso y elevación del requerimiento de autorización de procesamiento? El proceso penal, en estos casos, conforme lo dispone el artículo 453, se siguen bajo las reglas del proceso común. En la etapa de enjuiciamiento interviene un juzgado colegiado y el recurso de casación procederá según las disposiciones comunes que lo rigen. Con esto, ¿qué nos determina? Que necesariamente es un juzgado colegiado, porque el proceso común establece cuando es la pena menos de 6 años, conoce un juez unipersonal, cuando es más de 6 años, el juez colegiado unipersonal. Pero en este caso es irrelevante porque lo conoce siempre un juzgado colegiado. Bien, esta disposición señala que si al calificar la denuncia, el informe pericial o las diligencias preliminares, o si en el curso del proceso se advierte que el imputado esté incurso en disposiciones del 453, el juez de oficio o a petición de parte y previa audiencia elevará a los actuados al presidente de la Corte Superior para que por su conducta se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional a fin de que expida la resolución de autorización de procesamiento. Y en este caso se reservará lo actuado en el extremo correspondiente al alto funcionario público a la espera de la decisión de la autoridad competente, sin perjuicio de continuar la causa si existen otros procesados. Ahora vayamos al proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos. La Ley Orgánica del Ministerio Público regula atribuciones del fiscal de la Nación. Establece en los numerales 4 y 5 del artículo 66 que le corresponde decidir el ejercicio de la acción penal contra los jueces y fiscales de segunda y primera instancia por los delitos cometidos en su actuación judicial o fiscal, cuando media la denuncia o queja del ministro de Justicia, de una junta de fiscales o del agraviado, y todo ello en virtud de la facultad exclusiva de persecución que se le ha conferido por mandato constitucional al Ministerio Público. Esto está en el artículo 159. La actuación de los jueces y los fiscales está sujeta a la responsabilidad disciplinaria, civil y penal. Nunca nos olvidemos de eso.
La responsabilidad de la naturaleza disciplinaria se determina a través del procedimiento administrativo sancionador conforme a los reglamentos de organización y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y de la Fiscalía Suprema de Control Interno en concordancia con la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444. La responsabilidad civil se determina a través del proceso abreviado responsable civil de los jueces, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil. En estos casos, el Estado asume la solidaridad de los daños y perjuicios causados por los magistrados en el actuar con dolo o culpa inexcusable, y la responsabilidad penal se determina conforme al procedimiento preestablecido, que está revestido de especiales garantías de investigación y juzgamiento. En este caso, es taxativo cuando se habla con dolo o culpa inexcusable. El dolo está ya en el querer y la voluntad, y la culpa puede ingresar a la esfera de negligencia o error inexcusable, ¿no? En este caso hay que determinar el grado de negligencia, toda vez que no podríamos establecer propiamente otro aspecto. No hay que confundir esa negligencia con la diferencia de criterios que pueda tener un órgano con respecto a otro. Es decir, si la sala condena a una persona porque dentro de sus facultades y criterios considera que es responsable, y la Corte Suprema lo absuelve, y el absuelto no puede alegar pues que la sala superior actúa con dolo o culpa. Estamos ante una determinación de criterios. O cuando el juez de la investigación preparatoria o el fiscal pide una prisión preventiva, el juez la concede, el colegiado condena y la sala absuelve, estamos también ante determinaciones de criterios en lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales. En lo que se refiere al Ministerio Público, estamos aquí a todo ejercicio de funciones, y las medidas cautelares están revertidas de esa especial dificultad. Imagínense cuántas prisiones preventivas luego de 6, 7, 8 meses son revocadas usando esa facultad y apelando al margen discrecional que tiene el juez para ello. Y esto no puede servir como motivo para asumir los daños y perjuicios o asumir una responsabilidad civil. Bien, el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno regula el procedimiento de investigación, denuncias por los delitos cometidos en el ejercicio de la función, tanto por jueces como fiscales de todas las instancias, a excepción de los jueces y fiscales supremos que gozan con la prerrogativa del antejuicio, conforme ocurre con los 2 integrantes del Tribunal Constitucional actual. En estos casos, la investigación preliminar reúne los elementos de prueba que acrediten la comisión del hecho denunciado y la presunta responsabilidad del investigado, y sobre esa base, el fiscal de la Nación va a decidir si debe ejercitar o no la acción penal. Esta investigación forma parte del procedimiento con garantías reforzadas que corresponde a la persecución penal contra jueces y fiscales. Eso está en el artículo 58 del reglamento, concordante con el artículo 27 del mismo, que se desprende que las investigaciones contra los fiscales adjuntos supremos y los fiscales superiores, y por equivalencia de grado, los jueces superiores de toda la República, serán de conocimiento de la Fiscalía Suprema de Control Interno, en tanto que las investigaciones contra los fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores, fiscales adjuntos provinciales, jueces especializados o mixtos y jueces de paz letrados serán conocidos por las oficinas desconcentradas de control interno de los correspondientes distritos fiscales que están a cargo de un fiscal superior. En cuanto al trámite, se establece que presentada la denuncia y realizada la calificación del órgano de control puede alternativamente, primero, rechazar la denuncia y disponer su archivo, cuando los hechos denunciados no constituyan delito, no sean justiciables penalmente o cuando la acción penal haya prescrito. ¿Recuerdan ustedes esos 3 términos que están recogidos también en el Código de Procedimientos Penales del 40, cuando el juez tiene la facultad de verificar estas circunstancias para decir
si emite el auto de apertura o no de proceso. Entonces, esta decisión es apelable dentro del plazo de los 5 días notificados y será de conocimiento del superior jerárquico. ¿Esto quién es? El fiscal de la Nación. Y cuando la decisión ha sido adoptada por el fiscal supremo de control interno, también es quien el fiscal de la Nación es su superior. Y cuando la decisión ha sido adoptada por la oficina desconcentrada de control interno, es el fiscal supremo quien conoce la apelación. Muy bien. Otra atribución que tiene el fiscal supremo es, el fiscal de la Nación, es abrir investigación preliminar para practicar las diligencias necesarias para reunir los elementos de prueba que acrediten la comisión del hecho denunciado y la presunta responsabilidad del investigado. Esta investigación es de naturaleza penal y los órganos de control harán uso de las atribuciones y facultades que la ley le confiere. En este caso, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal, el Código Procesal Penal. La Fiscalía de Control Interno, al concluir la investigación preliminar, si considera que existen indicios razonables de la comisión del delito y de la responsabilidad penal del denunciado, emitirá un informe opinando se declare fundada la denuncia. Dicho informe es inimpugnable, sin embargo, no es vinculante para la Fiscalía de la Nación, la que evaluando sus argumentos puede acogerlos y declarar fundada la denuncia, o por el contrario, desestimarlos y declarar infundada la denuncia disponiendo su archivo. En ambos casos, la decisión del fiscal de la Nación es inimpugnable, porque cuando el fiscal de la Nación declara fundada la denuncia, ejerce la facultad de imputar a una persona la presunta comisión de un delito cuando se declara infundada en la denuncia. El fiscal tiene que determinar la apertura de un proceso. Practicada la investigación preliminar por el Ministerio Público, que ha decidido el ejercicio de la acción penal, y nos vamos a los artículos 454 y 455, que va a regular el desarrollo del proceso por los delitos atribuidos en el ejercicio de sus funciones a los jueces y fiscales superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador Público y a todos los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, esto es jueces de paz letrados, fiscales adjuntos, provinciales, adjuntos superiores, adjuntos provinciales. Y en todos estos casos, luego de la investigación preliminar practicada por la Fiscalía Suprema de Control Interno o por la Oficina Desconcentrada de Control Interno, se requiere que el fiscal de la Nación emita una disposición declarando fundada la denuncia y ordenando al fiscal respectivo la formalización de la investigación preparatoria correspondiente. Ahora, esta disposición fiscal de la FN no es necesario cuando el funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito. Entonces, como lo refiere la norma, en el plazo de 24 horas, el funcionario es conducido al despacho del fiscal supremo o el del fiscal superior correspondiente, según el caso, para formalizar la investigación preparatoria. Y corresponde a un fiscal supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de los delitos de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los jueces y fiscales superiores, a los fiscales adjuntos supremos, al Procurador Público, así como a otros funcionarios que la ley señale. La Sala Penal de la Corte Suprema designa a sus miembros, al juez que interviene como HIP, como investigación preparatoria, y a los 3 jueces que van a integrar la Sala Penal Especial, que van a juzgar. También el conocimiento de las apelaciones que emita el HIP. Ahora, el fiscal de la Nación hará lo mismo con los fiscales supremos que van a actuar en la etapa de investigación preparatoria y en la etapa de juzgamiento. Por otro lado, corresponde a un fiscal superior y a la Corte Superior competente el conocimiento de los delitos de función atribuidos a los jueces de primera instancia, al juez de paz letrado, al fiscal provincial, al fiscal adjunto superior y al fiscal adjunto provincial, así como otros funcionarios que la ley señale.
En estos casos, la presidencia de la Corte designará entre sus miembros de la sala penal competente al juez para la investigación preparatoria y a los 3 integrantes de la sala penal especial que se va a encargar del juzgamiento y el conocimiento del recurso de apelación entre ellos. El presidente de la Junta de los Fiscales Superiores hará lo propio respecto a los fiscales superiores que conocen las etapas de la investigación preparatoria y de enjuiciamiento respectivamente. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial, se concede el recurso de apelación que lo conoce la Sala Penal de la Corte Suprema. Y contra esta última decisión ya no procede recurso alguno. Y el proceso penal se va a regir por las reglas del proceso común, con las excepciones antes anotadas. Es muy importante establecer que en los 3 casos que se han señalado, siempre vamos a tener que ver con esa prerrogativa o esa cuestión previa, quiere decir, establecida en la Constitución y en la ley. Pues de lo contrario, no podrían ser sometidos estos funcionarios al correspondiente proceso, dado que estarían denunciando a la afectación a un mandato constitucional, de ser el caso. Muy bien, 45 minutos. Yo con esto ya considero necesario y el tiempo, tal vez no sé qué tiempo más no nos quede para poder absolver algunas preguntas si es que así lo tienen a bien o lo consideran. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos por su excelentísima disertación, señor doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Dice, doctor, buenas tardes. Una consulta. Tengo entendido que por resolución de la Fiscalía de la Nación número 424-2019/MP-FN del 5 de marzo del 2019, la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo es competente para investigar a magistrados de segundo nivel. Del mismo modo, la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores designa al fiscal que se hace cargo de los delitos de función en lo que se refiere a la investigación preliminar, dado que ya no se encuentra a cargo de las ODICs. Bien, gracias. Efectivamente, es por un tema ya de... Es un tema de gobierno propio que se hace, pero no podemos soslayar el hecho que quien decida el ejercicio no de la acción penal sea en este caso el fiscal supremo. Porque eso es por mandato no solo legal, sino constitucional. Las investigaciones preliminares que se hacen es un requerimiento para reunir, conforme se dijo, reunir los elementos necesarios que lleven a generar convicción al funcionario competente para que autorice o no el ejercicio de la acción penal. Creo que se congeló. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Trasladamos la pregunta a la señorita representante de la Fiscalía Superior, Elizabeth Lojat, si desea formular alguna pregunta a nuestro ponente. No, doctora, ninguna pregunta. Siendo así, vamos a revisar la ronda de preguntas. Unos minutos, por favor. Ha sido una muy
muy excelente la disertación, doctor, así como también muy claro por cuanto nuestros seguidores en Facebook Live nos mencionan que ha sido muy interesante el tema y asimismo nuestra sala de honor nos indica de que no tienen preguntas. Continuando con el programa, vamos a dar paso a la certificación del programa. Acto seguido, señor doctor, agradecemos su ponencia hoy día con el tema El proceso por razón de la función pública, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Sírvanse a aperturar su cámara para la fotografía respectiva. Un momento, por favor. Perfecto. Señor doctor, disculpará, acaba de llegar una pregunta. ¿Desea responderla? Bien, no hay por qué. Está, como dicen, ha precluido. Ya estábamos cerrando el evento y nos comienzan a llegar ronda de preguntas. Bueno, doctor, aprovecharemos, por favor, aprovecharemos para poder... La doctora Loja no se anima a preguntar todavía. Bueno, doctor, le traslado la pregunta. Gracias. En la sala de apelaciones se pueden incorporar nuevas pruebas y testigos. ¿Qué pasa si el fiscal provincial no pone en conocimiento sobre el proceso al fiscal superior? Bien, hay dos preguntas en una. En la sala de apelaciones, si se pueden incorporar nuevas pruebas y testigos, claro, hay una regulación. Recordemos que el proceso especial se adopta las reglas del proceso común y hay una regulación para incorporar nuevas pruebas. La norma la establece cuando no se tuvo conocimiento o por causas ajenas no pudo ingresarlas, tiene que ofrecerlas como nuevos medios de pruebas, de tal manera que la sala de apelaciones siempre va a ver si hay nuevas pruebas o no ingresadas de manera regular. Y si no hay nuevas pruebas, desarrolla el juicio como está. Y muchas veces el procesado no quiere declarar en juicio, dice, no, guardo silencio, no voy a declarar, renuncio a la defensa material, y lo único que hacemos es los alegatos de ingreso, pasarlo a los alegatos de clausura y terminamos. Ahora, el otro era el fiscal, que decía que el fiscal... ¿Qué pasa cuando el fiscal provincial no comunica al superior? No pone conocimiento sobre el proceso al fiscal superior. Bueno, no ponen conocimiento, pero para eso también el juez lo advierte. El juez también tiene la facultad de advertir, ¿no? Cuando le comunican la formalización de la investigación preparatoria, el juez advierte. Y ahí el juez tiene la posibilidad de poner en conocimiento al funcionario competente. Si es en los casos del artículo 93 de la Constitución. O en los demás casos que la ley ha señalado. Doctor, y para cerrar el evento, dice una nueva pregunta. ¿El plazo para nuevas pruebas, doctor? El plazo son las mismas que el proceso común. Son las mismas que el proceso común. Creo que está acá en el artículo, vamos a ver, aquí. Todos sabemos que en el actual modelo, los jueces nos dedicamos única y exclusivamente a resolver los procesos, al menos las salas de revisión, las salas de vista. Y esto queda a cargo del funcionario, el especialista, quien tiene la facultad y la competencia de determinar si ha cumplido con el plazo o no, sin perjuicio de que ello pueda ser debatido o planteado como una incidencia cuando es fuera del plazo.
ante la sala de apelaciones. Pero son 5 días que se le corre el traslado para que puedan plantear sus nuevas pruebas de ser el caso. Ajá. Sí, 5 días. A ver. Sí. Y la sala, mediante un auto, en el plazo de 3 días, va a decidir si admite o no admite estas pruebas. Ahora, en el recurso de apelación, también pueden plantearlo, no hay problema. Yo digo que no, algunos colegas dicen que no, yo no digo que no, pero algunos colegas dicen que no, pero es en el plazo de 5 días. Sí, ya lo corroboré. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya cerramos nuestro ciclo de preguntas. No queremos dejar a nadie con las dudas. Sin embargo, debemos continuar con nuestro programa. Damos un saludo cordial a la mesa de honor esta noche, integrada por la señora doctora Ana Vázquez Bustamante, juez superior y presidente de la Sala de Apelaciones, a la señora Elizabeth Loja, representante de la Fiscalía Superior, a nuestro señor ponente, el señor Julio Tejada, y, por supuesto, para el módulo penal en el marco de conferencias del ciclo de conferencias 2021, ha sido un placer contar con la presencia del doctor que hasta brindado el tema de exposición y brindamos la certificación respectiva a nombre de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre, el cual se está visualizando en este momento vía Facebook Live. El certificado es digital. Y damos las gracias por el tema disertado, el proceso por razón de la función pública, dirigido a los señores magistrados y a sus asistentes que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Doctor Julio Tejada, ha sido un placer y un honor contar con su disertación el día de hoy. Esperamos contar en un nuevo módulo. Muy agradecidas. Gracias a los presentes, muchas gracias a la Corte de Justicia de Ventanilla, muy agradecido a todos y a seguir bregando para que la Administración de Justicia llegue a todos de manera oportuna. Hasta pronto. Gracias, permiso.